Hola, soy Jesús. Hoy se van a romper las reglas de la física. Exploraré los lugares, artefactos y personas más sorprendentes que desafiaron la gravedad. Personas como santos flotantes y artefactos como una estatua que podía volar. La estatua levitante de Alejandría. La estatua levitante de Alejandría solo se conoce en leyendas antiguas. Según el mito, la estatua era de Helios, el dios griego del sol. Su estatua levitaba sobre el suelo del templo del complejo Serapeum de Alejandría. La gente común de la ciudad no tenía idea de cómo funcionaba la estatua flotante, pero eso no debería ser una gran sorpresa considerando que muchas personas no saben cómo funcionan los autos que conducen todos los días. ¿Y tú? ¿Sabes? Los científicos no saben cómo los antiguos inventores de Alejandría pudieron haber logrado crear una estatua flotante. Quizás se suspendió magnéticamente mediante un ingenioso invento. Es algo que los expertos podrían hacer hoy si quisieran. Además, considerando cuántos inventores increíbles inteligentes vivieron en Alejandría, es totalmente plausible que a uno de ellos se le ocurriera una manera de hacer flotar una estatua. El héroe de Alejandría fue uno de los inventores griegos más brillantes. Aunque vivió en Alejandría fue durante la época romana alrededor del año 60. Era griego, no egipcio, como mucha gente de Alejandría. El término apropiado sería egipcio helenizado. El antiguo Egipto, como lo conocemos hoy, ya había dejado de existir con la muerte de Cleopatra apenas un siglo antes, pero será mejor que me detenga antes de caer en un pozo interminable de hechos históricos. El héroe de Alejandría creó dispositivos propulsados por vapor, inventó el primer molino de viento conocido. Es posible que también haya creado dispositivos mucho más sorprendentes, pero la mayoría de sus escritos originales se han perdido. Solo un puñado de sus obras se han conservado en manuscritos del Imperio Romano de Oriente, muchos de ellos traducidos al árabe. ¿Podría el héroe haber sido el responsable de crear una estatua que desafiaba las leyes de la física? Creo que sí, pero déjame saber tu opinión en los comentarios. Ten en cuenta que este fue el mismo tipo que fabricó la primera máquina expendedora, una de las primeras máquinas hidráulicas y un motor de turbina de vapor radial. La bola de mantequilla Krishna. Hay un trozo gigante de mantequilla que fue robado por los dioses y arrojado en la India. Sigue ahí hasta el día de hoy, en precario equilibrio al borde de una suave pendiente. El trozo de mantequilla es en realidad una piedra, pero se llama Krishna's Butterball. Creo que realmente disfrutarás del mito y el misterio detrás de esta enorme roca. Comenzaré con la leyenda antes de adentrarme en el misterio. En la mitología hindú, la deidad principal, Krishna, octavo avatar de Vishnu, fue una vez un bebé. Cuando era niño, a Krishna le gustaba robar mantequilla. Un día, después de que Krishna robara un poco de mantequilla, una gota cayó del cielo y se esparció por el reino terrestre. Luego se convirtió en una roca sólida, tan pesada que nunca se moverá. Hoy en día la masa petrificada de mantequilla se encuentra en la histórica ciudad de Mamallapuram, ubicada en el estado de Tamil Nadu. La historia de la roca es rica y emocionante, y la bola de mantequilla ha existido durante todo el tiempo. Probablemente ha estado tambaleándose al borde de una pendiente baja durante al menos 10.000 años, aunque nadie sabe exactamente cuánto tiempo lleva desafiando la gravedad. Los lugareños han estado obsesionados con la bola de mantequilla durante siglos. Si hubiera una roca gigante en su vecindario que pareciera que estaba a punto de caerse, pero nunca lo hizo, toda su comunidad también estaría obsesionada con ella. Los lugareños solían llamar a la piedra Baan Iraikal, que significa piedra de Dios del cielo, pero en 1969 a un guía turístico se le ocurrió el nombre mucho más pegadizo, Krishna's Butterball. Tienes que admitir que fue un movimiento genial. El pegadizo nombre sin duda aumentó el turismo y la economía local. En el siglo VII el rey Narasimhavarman intentó mover la roca. No hay registros que indiquen por qué, pero es seguro apostar que solo quería hacerlo por diversión. Hizo un gran esfuerzo para hacer rodar la roca colina abajo, lo que parece que debería ser muy fácil, pero falló. En 1908 el gobernador inglés Arthur Havelock utilizó un grupo de 7 elefantes para intentar tirar de la roca colina abajo, pero fue en vano. Si una tripulación de elefantes no puede tirar de esta roca, puede que nunca se mueva. Una nota aún más extraña. El primer ministro indio Narendra Modi y el presidente chino Xi Jinping se tomaron una foto frente a la bola de mantequilla de Krishna en 2019, tomados de la mano. Y no era inteligencia artificial.
¿Por qué la roca gigante se niega a moverse? Parece que el más mínimo empujón podría derribarla, pero obviamente ese no es el caso. Los científicos creen que la enorme roca quedó atrapada donde está ahora durante la edad del hielo, pero nadie lo sabe con seguridad. Los megalitos de Shoria. Los megalitos de Shoria, descubiertos recientemente en Nigeria, no solo desafían las leyes de la física, sino que también desafían la lógica misma. Nunca antes se había encontrado nada de esta inmensidad. Las piedras gigantes del monte Shoria pesan más de 3.000 toneladas cada una. Eso las convierte en las piedras talladas más grandes jamás descubiertas en el mundo. Nadie sabe cómo fueron cortadas, transportadas o cuál era su finalidad. Permíteme frenar y empezar desde el principio. Créeme, querrás escuchar hasta el último detalle. Los megalitos de Shoria son formaciones rocosas que se encuentran dentro del área más grande de Mountain Shoria en el Oblast de Kemerovo, en Rusia. La montaña se eleva a una altura de alrededor de 1.219 metros. Los megalitos forman las crestas y cumbres de la montaña. Cuando los miras en imágenes o cuando te paras en la montaña y miras las paredes de roca, puedes ver claramente cada bloque individual. Parece como si la montaña estuviera hecha de bloques de Lego muy desgastados. Si estás familiarizado con las impresionantes ruinas de Perú como Sacsayhuamán y Pumapunku, notarás las similitudes aquí. Los megalitos de Shoria parecen paredes artificiales hechas de enormes piedras talladas. Los científicos están divididos al respecto. En los años 90, los geólogos identificaron las formaciones rocosas como naturales. Dijeron que los bloques de piedra se ven así por pura coincidencia. Los muros de piedra se formaron mediante procesos geológicos normales, incluida una intensa erosión y fuerzas tectónicas. Otros, aunque no muchos, si soy completamente honesto, dicen que los megalitos de Shoria son todo lo que queda de una antigua fortaleza. Una fortaleza que se alzaba sobre la montaña. Cada ladrillo pesa aproximadamente 3.000 toneladas, el doble del tamaño de las piedras más grandes del mundo antiguo encontradas en Baalbek, en el Líbano. Por ahora, no hay una fecha exacta de cuándo se crearon los megalitos de Shoria. Si la teoría marginal es cierta, quien construyó la fortaleza de la montaña debe haber sido un verdadero gigante. No hay otra explicación de cómo los constructores transportaron las piedras de granito a la cima de la montaña y luego las apilaron a más de 36.5 metros de altura. Sería como si todas las piedras de Stonehenge se apilaran mágicamente unas sobre otras para formar un muro. ¿Qué tecnología podría haber logrado esto? Y ahora el número 10, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. La Torre Inclinada de Pisa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la torre inclinada de Pisa se inclina así? ¿La vieja torre se está cayendo lentamente? ¿Es una ilusión óptica o todo el edificio se revela contra la física? Todos los días en la piazza del Duomo hay la misma canción y el mismo baile. Los turistas posan con las manos extendidas hacia el campanario más famoso de Pisa, como si lo sostuvieran con sus abultados músculos. Todos tenemos al menos un amigo que publicó la foto en las redes sociales. Si bien todo el mundo ha visto las fotografías, no todo el mundo conoce los secretos de la torre. Es famosa hoy por razones que sus arquitectos originales no habían planeado. En 1173 se empezó a construir un campanario de mármol blanco para el gran complejo de la Catedral de Pisa. Se suponía que tendría 8 pisos de altura, pero cuando los trabajadores terminaron el tercer piso, después de 5 largos años de trabajo, los cimientos ya habían comenzado a asentarse de manera desigual. El suelo en esta parte de la Toscana es principalmente arcilla, arena y conchas. No es ideal para construir estructuras grandes. La torre, incluso antes de que estuviera terminada, se inclinaba peligrosamente. Quizás los arquitectos lo hubieran arreglado, pero estalló la guerra. Pisa entró en guerra con Génova, siendo ambos lugares ciudades-estado italianas en la Edad Media. La guerra duró casi 100 años. Durante ese tiempo, la torre realmente se inclinó. Se podría decir que se volvió demasiado cómoda encorvada. Cuando el ingeniero jefe Giovanni di Simone intentó arreglarla a finales del siglo XIV, solo empeoró las cosas. Los siguientes 600 años hicieron que la torre se inclinara aún más. En 1990 la torre estaba inclinada 5.5 grados, lo que no parece mucho, pero en realidad es una inclinación sustancial.
Adelante, inclínate 5.5 grados y avísame cuánto tiempo duras antes de que te caigas. En los años 90 las autoridades italianas tuvieron que cerrar el monumento a los visitantes y retirar las campanas para que los ingenieros pudieran estabilizarla. Si bien me encantaría decir que la torre inclinada de Pisa tiene un toque de magia, ese no es el caso. No desafía la gravedad ni la física. La torre se habría derrumbado si no fuera por una intervención moderna. Los científicos pudieron agregar contrapesos y reducir la inclinación a aproximadamente 4 grados. Debería permanecer estable durante otros 200 años o hasta que un terremoto la derribe. Rocca di Papa. A solo unos kilómetros de Roma hay una carretera sin gravedad. Rocca di Papa es un pequeño sitio ubicado en el lago Albano donde las leyes naturales siempre están de vacaciones. Arriba es abajo y abajo es arriba y el agua fluye hacia arriba en la montaña en lugar de bajarla. Esto es lo que los expertos llaman colina antigravedad. Están en todo el mundo. En India, Europa e incluso Estados Unidos. Parece una carretera normal y corriente que atraviesa hermosos bosques más allá del smog de Roma, pero es realmente una pesadilla óptica. El camino tiene una pendiente suave que no parece nada fuera de lo común, pero si tú viertes tu botella de agua aquí, el agua fluye cuesta arriba en lugar de bajarla. Cuando bajas la colina, puedes sentir en tu cuerpo que el pavimento está subiendo. La disociación entre lo que ves y lo que sientes es increíble. Es algo que tienes que probar al menos una vez en tu vida. A lo largo de los años, los científicos han ideado montones de teorías. Se ha afirmado que los grandes depósitos de metal debajo de la carretera provocan una distorsión en el campo de gravedad. La actividad volcánica también ha sido la culpable, pero como ocurre con otras colinas antigravedad en todo el mundo, es una ilusión. Los expertos atribuyen el poder de Rocca di Papa a algo sorprendentemente simple. El efecto es causado por una serie de tramos de terreno cuesta arriba y cuesta abajo, sin una vista adecuada del horizonte. Si cierras los ojos y caminas el mismo camino, no sentirás que sucede nada extraño. La sensación de que la física se desmorona bajo tus pies solo ocurre cuando tus ojos están abiertos para ver la ilusión óptica. ¿Has estado alguna vez en la colina antigravedad? Si es así, asegúrate de contarme cómo fue tu experiencia en los comentarios. Santos voladores. Las rocas y las torres no son las únicas cosas que han desafiado la física a través de los tiempos. Hay también un fenómeno peculiar que ocurre ocasionalmente en el cristianismo. El fenómeno involucra santos voladores, hombres santos que de repente son dotados del don de volar y flotan sobre el suelo como si los llevara un ángel. San Francisco de Asís es el santo volador más famoso. Fue un poeta italiano, místico y católico devoto. También fue el fundador de los franciscanos, un poderoso grupo religioso que todavía funciona en la actualidad. Francisco comenzó su vida como mendigo, se convirtió en predicador y luego fundó una orden religiosa completa. No hay duda de que llevó una vida espectacular. Pero si hay que creer en los rumores, también pasó mucho tiempo volando. San Buenaventura nació en 1221, 5 años antes de que muriera Francisco de Asís. Nunca conoció a Francisco, pero escribió extensamente sobre la orden franciscana y su fundador. Muchos de sus informes incluyen historias de San Francisco flotando aproximadamente a 1.5 metros sobre el suelo. A veces, Francisco llegaba a las copas de los árboles o se lanzaba hacia las nubes, donde apenas se le podía ver. Supuestamente era de conocimiento público que Francisco tenía el don de volar. Francisco no fue el único. Alfonso Liguori, obispo de Santa Ágata dei Goti en el siglo XVIII, fue visto levitando durante una sesión de oración en Foggia. También se rumoreaba que poseía el poder de bilocación. La bilocación significa que podría estar en varios lugares al mismo tiempo. La gente vio a Alfonso en 2 lugares completamente diferentes exactamente el mismo día. Sería un poder increíble tenerlo. ¿Qué harías si pudieras estar en 2 lugares a la vez? Muchos otros han flotado, incluido Simón Magus, también conocido como Simón the Sorcerer. Era el hechicero loco que intentó comprar su camino hacia los apóstoles. Habría sido el 13º apóstol si Cristo le hubiera permitido comprar un asiento a la mesa. Simón, molesto por no poder ser apóstol, realizó trucos de magia en el foro romano. Para demostrar que era más poderoso que Jesús, Simón voló muy alto en el aire, pero Pedro oró a Dios para que detuviera la huida de Simón. Simón cayó desde el aire y se rompió las piernas. Al ver que era un farsante, la multitud lo apedreó hasta matarlo mientras yacía lisiado en el suelo. Habla de una reacción exagerada. Levitación acústica.
La ciencia ha demostrado que la levitación es 100% posible. En 2016, un grupo de científicos del Reino Unido y Brasil levantaron del suelo una bola de poliestireno utilizando ondas sonoras. Fue una gran victoria para la ciencia. Ser capaz de levantar algo del suelo utilizando únicamente sonido tiene importantes implicaciones para el futuro. ¿Qué pasaría si los humanos pudieran impulsar naves espaciales enteras a través del cosmos utilizando ondas sonoras? El experimento solo involucró una bola pequeña y solo se levantó del largo tal vez de una uña meñique, pero aún así fue un gran problema. Ahora que se ha demostrado que es posible la levitación, eso significa que ahora puedo hablar de la levitación acústica utilizada para construir las pirámides, porque si una pequeña bola de poliestireno se puede levantar mediante ondas sonoras, seguramente ondas sonoras más fuertes podrían levantar objetos más grandes. Podría ser que algunas de las mayores maravillas del mundo antiguo se construyeran utilizando el sonido. En 2016, un equipo científico utilizó transductores ultrasónicos para hacer levitar una bola de poliestireno. Colocaron los transductores en formación de trípode y luego accionaron el interruptor. Los transductores convirtieron la energía eléctrica en energía sonora y las potentes ondas sonoras anulan la fuerza de la gravedad. En términos aún más simples, las ondas sonoras cancelaron la gravedad y permitieron que la pelota flotara. Hace 1000 años, el historiador árabe Abul Hasan Ali al-Masudi escribió sobre el antiguo Egipto. Se centró mucho en los métodos utilizados por los egipcios para construir sus mayores monumentos. Abul afirmó que los egipcios movían grandes piedras utilizando piezas mágicas de papiro. Los egipcios garabateaban símbolos extraños en lo que era esencialmente una hoja de papel. Ese papel se colocaba debajo de una piedra gigante demasiado pesada para que los humanos la levantaran. Luego, una varilla de metal golpeaba a la piedra, momento en el que de repente levitaba del suelo. Después, la piedra era empujada suavemente a lo largo de un camino cercado por postes de metal hasta llegar a donde tenía que ir. Los postes de metal pueden haber sido algo así como los transductores utilizados en el experimento reciente. Es posible que hayan convertido la energía en sonido, permitiendo que las piedras flotaran cerca de ellos mediante vibraciones de alta frecuencia. En teoría, esto podría haber funcionado, permitiendo que las piedras se movieran rápidamente de un lugar a otro, aunque no puedo entender para qué servía el papiro mágico o cómo contribuía a la efectividad de las ondas sonoras. Quizás los egipcios dominaban tanto el sonido como la magia. La máquina de Stonehenge. Es posible que el misterio de Stonehenge finalmente se haya resuelto. Un instalador de alfombras del norte de Gales ha construido una máquina que desafía las leyes de la gravedad. Stephen Tasker cree que su máquina podría haber sido utilizada por antiguos druidas para transportar los bloques de construcción de Stonehenge. Este tipo debería recibir algún tipo de medalla por su invento. A sus 66 años, sin una formación arqueológica adecuada, puede haber resuelto uno de los mayores misterios del mundo. Durante siglos, las mentes más brillantes han luchado por comprender cómo se construyó Stonehenge. Entonces, llega Stephen y los deja boquiabiertos. Las excavaciones y pruebas han demostrado que las piedras utilizadas en la creación de Stonehenge procedían de 290 kilómetros de distancia. Las piedras más pesadas tenían hasta 25 toneladas, lo que dificultaba ver cómo los antiguos podrían haberlas transportado a través del desierto. Para darte una idea de cómo se sienten 25 toneladas, intenta levantar un autobús escolar, una camioneta de carga U-Haul o un camión mezclador de concreto. Quizás los constructores de Stonehenge utilizaron tecnología de levitación como los brillantes egipcios, o tal vez utilizaron un artilugio increíble como escapatoria para derrotar a la física. La máquina de Stephen es bastante extraña, pero funciona. La descompondré pieza por pieza. El artilugio utiliza una tabla circular equilibrada sobre tablas y asentada sobre un par de mecedoras y patas de madera. Stephen no ha construido una versión de tamaño completo porque sería costosa y difícil, pero la versión pequeña que tiene ya ha levantado casi 1 tonelada. Stephen comenzó a intentar descubrir cómo construirla en 2004, pero no la completó hasta alrededor de 2018. Hay que reconocerlo, tiene perseverancia.
Se necesita una mentalidad especial para dedicar más de una década a construir algo que resuelva un misterio de hace 5000 años y sin cobrar. El dispositivo funciona soportando el peso de la piedra sobre tablones y moviendo las ruedas mediante balancines. Es simplista pero muy eficaz. El ingeniero Sean Whitehead, experto en monumentos antiguos, dijo que la idea de Steven es tan buena como cualquier otra y mejor que la mayoría. La hidráulica de Alhambra. La Alhambra es quizás el monumento más famoso y espectacular de todo el país, y con razón. La Alhambra es más que un simple monumento. Es un lujoso complejo palaciego y una ciudad aislada. Es el mejor ejemplo sobreviviente de arquitectura árabe en el mundo. También cuenta con una red hidráulica que desafía la gravedad. En parte fortaleza, en parte palacio y en parte ciudad, la Alhambra se extiende por 10.5 hectáreas, tiene más de 1 kilómetro de imponentes murallas y está protegida por 30 torres. El fondo del gran complejo del castillo son las montañas nevadas de España y debajo está el río Darro. La parte más antigua de la estructura es la Alcanzaba, construida como fortaleza alrededor del siglo IX. Los musulmanes que buscaban refugio de una guerra civil comenzaron a construir los muros de una fortaleza para mantenerse a salvo. La Alhambra, tal como está hoy, no se construyó hasta alrededor de 1238. Mohammed bin al-Hamar, el hombre que fundó la dinastía nazarí, descubrió las ruinas de la Alcanzaba y se dedicó a establecer una nueva residencia real. Fueron necesarios muchos años, pero la Alhambra creció hasta convertirse en un complejo asombroso, con una mezquita, baños públicos y mucho más. En 1942 la Alhambra quedó bajo el control español. El rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla pusieron fin a la dinastía nazarí y exiliaron a los últimos ocupantes islámicos de sus fronteras. Pero, ¿qué pasa con esos sistemas hidráulicos? Hace 1000 años, los gobernantes islámicos idearon un sistema hidráulico como el mundo nunca antes había visto. Pudieron llevar agua desde el río muy por debajo de la Alhambra hasta su palacio. El agua era aspirada hacia arriba, desde donde salía a chorros de las fuentes. Se rociaba en majestuosos arcos, irrigaba los jardines y permitía que todos se bañaran. ¿Y qué era más importante hace 1000 años que no apestar? El futuro focal del sistema hidráulico fue la acequia real. El canal extraía agua del río Darro. Consistía en una presa que desviaba el río aguas arriba. El río se dividió en diferentes canales, donde las ruedas hidráulicas elevaban el agua cada vez más. Una serie de estructuras hidráulicas formadas por piscinas, tuberías y aljibes distribuían el agua por los jardines y las distintas estancias de la Alhambra. Este sistema puede parecer simplista según los estándares modernos, pero fue el primer paso hacia la ingeniería avanzada y la manipulación del agua. La gente ya llevaba miles de años irrigando, pero la Alhambra elevó las cosas a un nivel completamente nuevo de sofisticación. El pilar colgante. El pilar colgante no parece tener ningún atractivo. Es uno de los pilares más extraños del mundo porque parece estar levitando. Hay un espacio entre el pilar del templo y el suelo que puedes ver claramente con tus propios ojos. Incluso puedes pasar algo fino debajo del pilar para comprobar que no toca el suelo. El pilar que desafía la física se encuentra en Lepakshi, una ciudad tranquila en el sur de la India. Es pintoresca y hermosa, con una rica historia que se remonta a miles de años. Sin embargo, la ciudad es conocida por una maravilla arquitectónica muy específica, el pilar colgante del templo de Lepakshi, que ha desconcertado a los expertos durante décadas. Únete a mí ahora en un recorrido por este antiguo y extraordinario santuario. Fue construido en el siglo XVI y dedicado al señor Virabhadra. Para aquellos de ustedes que no han memorizado a todos los dioses hindúes, Virabhadra es una forma de Shiva. Fue creado por la ira de Shiva y su ira no conoció límites. Se arrancó algunos globos oculares e hizo otras cosas desagradables en los Puranas, que es una colección de viejos cuentos hindúes. El templo Lepakshi está cubierto de intrincadas tallas que puedes ver aquí en las paredes y en varios pilares que no desafían la gravedad. Tiene coloridos frescos y una impresionante estatua de toro que mide 21 metros de altura. Puedes caminar por sus pasillos tú mismo en un viaje a la India y sentirte como si te hubieran transportado al pasado. A pesar de las muchas maravillas del templo, la gente viene aquí específicamente para ver el pilar colgante. Está ubicado dentro del gran salón, una parte inmensa del templo sostenida por 70 fuertes columnas.
Cada pilar sostiene una parte del increíble peso del techo, pero solo uno de ellos no toca el suelo, lo que lo hace un poco redundante. El espacio entre el pilar y el suelo hace que parezca como si estuviera flotando. Pero, ¿cuál es el hecho? Los científicos dicen que no hay explicación. Lo más probable es que haya sido la actividad sísmica la que provocó que el pilar se desprendiera del suelo, pero todavía está unido al techo. Otra posible explicación es que algo salió mal durante la construcción. Es posible que los constructores incluso lo hayan hecho a propósito como broma. 5 siglos después y todavía se ríen. El vórtice de Oregón. En 1930 se abrieron Oregon Vortex y House of Mystery como una de las primeras atracciones de carretera de Estados Unidos. Fue uno de los primeros lugares misteriosos que trajo a turistas de todo el país. La gente acudió en masa al vórtice de Oregon para contemplar las reglas incumplidas de la gravedad y la física. Las bolas ruedan cuesta arriba en lugar de cuesta abajo. Los niveles de burbuja no tienen ningún sentido. Las cintas métricas son inútiles. Se supone que los animales también están asustados. La Casa del Misterio comenzó su vida como una oficina de ensayo y un edificio de almacenamiento de herramientas. Fue construida en 1904 por Old Gray Eagle Mining Company. Fue en la década de 1920 cuando el ingeniero de minas y geólogo John Lister tuvo la brillante idea de convertir el edificio en una atracción. Se abrió al público unos años más tarde. John se dedicó a aprender los secretos del vórtice hasta su muerte en 1959. Realizó miles de experimentos para comprender cómo la gravedad podía dejar de funcionar repentinamente. Incluso antes del siglo XX, los nativos americanos conocían el vórtice. Cuenta la leyenda que sus caballos se negaban a entrar en la zona, relinchando y enloqueciendo cuando se acercaban demasiado. Los nativos escucharon a sus caballos y también se mantuvieron alejados del vórtice. Lo consideraban terreno prohibido, evitando toda la zona. No es frecuente escuchar a la gente hablar de ello. John realizó miles de pruebas, pero en gran medida fueron inútiles. La ciencia moderna ha demostrado que no hay nada paranormal o inexplicable en el vórtice de Oregon, que por cierto se encuentra en Gold Hill si desea visitarlo. La explicación es más psicológica que extraordinaria. Los centros de procesamiento visual del cerebro tienen la culpa en este caso. El vórtice es un poco más que una ilusión óptica. ¿Conoces otros sitios con vórtices como este? Déjamelo saber en los comentarios y presiona suscribirte mientras lo haces. Rocamadour. Rocamadour ha sido llamado el pueblo más espectacular de Francia. Deleita tus ojos con este hermoso lugar antiguo y verás por qué el nombre tiene tanto sentido. Rocamadour es realmente espectacular, con los edificios antiguos que parecen como si fueran a caerse por el borde de un acantilado en cualquier momento. Todo el pueblo desafía las leyes de la física al no caerse. La gente ha vivido aquí desde tiempos inmemoriales, al menos desde aproximadamente el año 20.000 a.C. Hay una gruta prehistórica no lejos de la ciudad que contiene dibujos de caballos y ciervos hechos por cavernícolas. También hay un parque de monos donde puedes pasar el rato con 150 macacos de barbería. Los monos simplemente se relajan a la sombra de los árboles y esperan que les des bocadillos. El parque de los monos no tiene nada que ver con desafiar la gravedad o la historia antigua. Simplemente me gustan los monos. Los edificios históricamente más importantes de Rocamadour se remontan a aproximadamente 1100 años. La hermosa Chapelle Notre-Dame existe desde el siglo XII. La estatua de la Virgen Negra, tallada en madera de nogal hace más de 800 años, atrae a visitantes de toda Europa que buscan un milagro. Se dice que antes de que la Virgen Negra realice uno de sus milagros, la campana de hierro dentro de la capilla suena sola. Otra estructura que desafía la gravedad es la Basílica de Saint-Sever, construida en estilo gótico y apoyada cómodamente contra los acantilados que dominan la ciudad. En tiempos más antiguos, los peregrinos hacían subir de rodillas 216 escalones a los traicioneros hasta el santuario. Piensa en lo difícil que es subir 216 escalones con los pies, resoplando y resoplando. Entonces, imagina hacerlo sobre tus rodillas desnudas. No se permiten rodilleras. Este fue un acto de penitencia que ha sido reemplazado en los tiempos modernos por un ascensor. El último edificio para recordar es el castillo de Rocamadour. Fue construido en lo alto del pueblo para defenderse de las invasiones durante la Edad Media. De todos los edificios aquí que parecen ser derribados por el más suave de los terremotos, el castillo parece el más vulnerable. Está haciendo un acto de equilibrio al borde del acantilado
acantilado, lo que te hace preguntarte qué estaban pensando los arquitectos originales. Independientemente de lo que tuvieran en mente, tengo que agradecer a los arquitectos por arriesgarse y construir este increíble castillo. Sus murallas ofrecen algunas de las vistas más impresionantes de la campiña francesa. Es una parada digna en cualquier viaje a Francia, simplemente para visitar el castillo y preguntarse cómo la gravedad no lo ha derribado todavía. La pagoda Kyaiktiyo. Hay una pagoda fabulosa en el país de Myanmar, en el sudeste asiático, que parece imposible al ojo humano. Muchos creen que es una prueba de lo divino, otros lo consideran poco más que un truco de salón. Echa un vistazo a la pagoda Kyaiktiyo por ti mismo y cuéntame lo que piensas. La pagoda Kyaiktiyo también es conocida como la Roca Dorada, lo cual seguramente podrás entender con solo echarle un vistazo. La roca parece un enorme trozo de oro con un sombrero puntiagudo. La pagoda es un popular lugar de peregrinación budista. Se encuentra en lo alto de una colina en las montañas del este de Yoma. El paisaje suele estar envuelto en densas nubes, lo que hace que la peregrinación parezca un viaje sacado de una novela de fantasía. El viaje se sentiría un poco más especial si no fuera por las multitudes de personas que miran con los ojos de la imposibilidad de la Roca Dorada. La roca está en una posición imposible en el borde de la colina, como si estuviera a punto de deslizarse. Está en un ángulo extraño muy parecido a la bola de mantequilla Krishna de la que te hablé antes. La roca tiene 7.6 metros de espesor y parece tambalearse al borde de un abismo. Se piensa que si le dieras un fuerte empujón, tal vez con una excavadora, se caería por el borde y se haría añicos. Encima de la roca se encuentra la pagoda construida sobre la misma roca. Creo que se asemeja a un sombrero dorado puntiagudo, pero en realidad es un monumento religioso. Según el mito de Golden Rock, la pagoda se creó hace 1000 años cuando un rey se encontró con un ermitaño budista. El ermitaño estaba en posesión de un artefacto extraordinario. Dentro de su sombrero había un mechón de cabello de Buda. El ermitaño ofreció el mechón de pelo al rey como regalo. A cambio, el ermitaño dijo que el rey debería consagrar el cabello dentro de una pagoda construida sobre una roca con la forma de su propia cabeza. Fue una petición realmente extraña, una que ciertamente no entiendo, pero el rey pensó que era una buena idea. Resulta que el rey tenía poderes sobrenaturales. Heredó los poderes de su padre, que era alquimista, y de su madre, que era una princesa dragón. Con la ayuda de un mago, una roca que se parecía vagamente a la cabeza del rey fue traída desde el fondo del mar hasta la cima de la montaña. El rey equilibró la roca en el borde mismo de la montaña, construyó la pagoda en la cima y consagró en su interior el mechón de cabello de Buda. No puedo dar testimonio de la legitimidad de la historia, ya que yo no existía hace 1000 años, pero mucha gente en Myanmar todavía cree en su autenticidad. Los peregrinos vienen de todo el país para encender velas y dejar ofrendas al Buda. En cuanto a la razón científica por la que la roca no cae, está realmente bien equilibrada. Número 9. Túnel antiguo misterioso. Los arqueólogos están constantemente haciendo descubrimientos emocionantes en la antigua ciudad mesoamericana de Teotihuacán, que se encuentra cerca de la actual Ciudad de México. Algunos de sus hallazgos más fascinantes en los últimos años se produjeron en 2014, cuando se aventuraron en un túnel y salieron con miles de artefactos. Antes de que el equipo entrara, el túnel de 104 metros de largo había sido sellado y dejado intacto durante unos 2000 años. Se descubrió originalmente en 2003, pero los investigadores tardaron 11 años en recaudar suficiente dinero para explorarlo. La entrada estaba cubierta de rocas, lo que sugiere que fue sellada a propósito. Mientras los arqueólogos trabajaban minuciosamente, encontraron estatuas, cerámica, semillas, conchas marinas, huesos de animales y más. El sitio se encuentra a 18 metros debajo del templo de la serpiente emplumada y está rodeado por los restos de cientos de víctimas sacrificadas. Cerca de la entrada del túnel, el equipo encontró una gran ofrenda que sospechaban que podría ser la tumba de una persona de élite, pero no encontraron restos de los gobernantes de Teotihuacán. En un comunicado, el líder de la excavación, Sergio Gómez, dijo que aún esperaba encontrar restos humanos. Esto tiene sentido, ya que los arqueólogos solo habían cavado alrededor de 60 centímetros en el túnel para entonces, pero desde ese tiempo no ha habido noticias sobre el descubrimiento de ningún miembro de la realeza. El lugar del entierro de los líderes de Teotihuacán es un misterio de larga data, y el túnel parecía un lugar prometedor. Descubrir estas tumbas sería increíblemente
increíblemente útil para aprender más sobre la historia de la ciudad antigua, especialmente porque no dejaron registros escritos. Pero la búsqueda continúa y por ahora, los expertos no tienen más remedio que trabajar con la información que encontraron cuando se trata de comprender a las personas que construyeron y vivieron en Teotihuacán. Número 8. Nuevos descubrimientos cerca de Stonehenge. A principios de este año, los arqueólogos hicieron varios descubrimientos importantes mientras excavaban cerca de Stonehenge antes de un proyecto de túnel de carretera de Wiltshire, en Inglaterra. Los hallazgos incluyen tumbas de la Edad de Bronce, cerámica neolítica y los restos de una estructura en forma de C que alguna vez estuvo en el sitio. Dentro de un entierro de 4000 años de antigüedad, el equipo encontró un objeto de pizarra que pudo haber sido parte de un club o personal. Un bebé fue enterrado cerca con un vaso y nada más. La estructura en forma de C está rodeada de zanjas que contienen pedernal quemado, lo que indica que los antiguos construyeron el sitio y lo usaban para trabajar el metal o el cuero, o quizás para algún otro comercio. Una colección de cerámica neolítica que el equipo encontró pudo haber sido dejada por personas que visitaron Stonehenge o por los propios constructores. El arqueólogo consultor Matt Levers le dijo a The Guardian que los artefactos muestran que la gente vivió en el área durante un lapso de varios miles de años. Describió los objetos como rastros de la vida cotidiana, la muerte de las personas y cosas íntimas. Levers también señaló que cada nuevo descubrimiento ayuda a reconstruir una imagen de lo que sucedió en el sitio durante este vasto periodo de tiempo. Muchas personas se oponen al proyecto del túnel de carretera porque creen que podría interferir con el valioso paisaje antiguo y provocar la pérdida de cientos de miles de artefactos. Los encargados del proyecto se han comprometido a llevarlo a cabo con cuidado y respeto, pero algunos dicen que no es suficiente y presentaron una demanda impugnando los planes. Los planes para construir el túnel se suspendieron recientemente, quizás dando a los arqueólogos más tiempo para buscar más evidencia dejada por nuestros antepasados neolíticos. Número 7. ¿Cómo pintaba la gente en la Edad de Piedra en la oscuridad? Los primeros artistas humanos crearon muchas pinturas en cuevas, lugares que carecían de luz natural. Dado que la gente no puede ver en la oscuridad, este plantea la pregunta de cómo hicieron sus obras de arte. Los arqueólogos de España se propusieron a resolver este misterio buscando evidencia de cómo los humanos antiguos pudieron haber hecho antorchas y lámparas de madera y otros materiales inflamables. Después de todo, incluso el mejor artista debe poder ver en qué está trabajando. El autor del estudio, Diego Garate, dijo que los expertos a menudo pasan por alto los restos de carbón en los sitios de cuevas prehistóricas, pero tienen mucho que decirnos sobre cómo nuestros antepasados crearon sus imágenes. Confiando tanto como sea posible en la evidencia de la era paleolítica, el equipo creó sus propias antorchas y lámparas de grasa. Hicieron 5 antorchas de madera con una mezcla de madera de enebro seca, corteza de abedul, hiedra, resina de pino y médula de venado, y 2 lámparas de grasa que contenían madera de enebro seca, médula de hueso de vaca y resina. Los investigadores también armaron una pequeña chimenea con varios tipos de corteza y madera. Diego Garate describió la luz que crearon las antorchas y las lámparas como diferente de la luz artificial de hoy en día. Las antorchas ardieron entre 21 y 61 minutos. Eran impredecibles, hacían mucho humo y a menudo había que volver a encenderlas. Las lámparas de grasa, por otro lado, eran útiles para permanecer en un lugar, pero no para moverse por la cueva, y la chimenea estaba llena de humo y ardía rápidamente. Si bien el equipo no puede decir con certeza cómo las personas de la Edad de Piedra iluminaban su espacio de trabajo, llegaron a la conclusión de que los humanos prehistóricos eran expertos en navegar a través de las cuevas. De hecho, probablemente fueron mejores en eso de lo que solemos darles crédito, ya que moverse a través de estos entornos es increíblemente difícil incluso con equipos modernos. Número 6. Pirámide de la Espada. Mientras buscaba un tesoro en Norfolk, en Inglaterra, un detector de metales aficionado llamado Jamie Harcourt descubrió una pirámide de espada de oro y granate que puede haber pertenecido a un señor adinerado o un rey medieval temprano. Se asemeja a artefactos similares encontrados en el entierro cercano de Sutton Hoo, también conocido como el Valle de los Reyes de Inglaterra. La pirámide de la espada se remonta a algún momento entre el 560 y el 630 después de Cristo. En ese momento Inglaterra era parte de un reino llamado East Anglia. Si bien las pirámides en espada se encuentran típicamente en pares, esta se descubrió sola. Su dueño pudo haberla perdido durante los viajes por el campo. La pirámide mide menos de 1.27 centímetros a cada lado de su base. Hay 2 diseños distintos en sus 4 caras que presentan granates que pueden haber sido importados de la India o Sri Lanka. Helen Geek, que trabaja para Portable Antiquities Scheme como oficial de enlace de hallazgos, le dijo a BBC que el artefacto habla de las redes comerciales
comerciales de gran alcance que existieron entre Europa y Asia durante los siglos VI y VII. También dijo que perder una de un par de pirámides de espadas es como perder un pendiente. ¿Qué tan triste es eso? Curiosamente, la pirámide de espadas se encontró en un lugar que no es un sitio arqueológico conocido. Estos hallazgos, llamados hallazgos perdidos, son cada vez más comunes. Los expertos creen que las pirámides se usaron para mantener las armas envainadas, pero no lo saben con certeza. Y ahora, un nuevo linaje humano. Pero primero quería darles un gran saludo por apoyar el canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 5. Nuevo linaje humano. Hace más de 7000 años, una anciana de la cultura toaleana fue enterrada con las rodillas pegadas al pecho en la isla indonesia de Sulawesi. Su cuerpo y los lados de su cabeza estaban adornados con grandes rocas de un río cercano. Los arqueólogos indonesios descubrieron el entierro en una caverna de piedra caliza en 2015. Apodada Basé, la mujer proporcionó el primer ADN de un periodo de migración temprana de Asia a Australia. También muestra evidencia de un linaje asiático que los expertos no conocían hasta ahora. El grupo parece haber ingresado al sur de Sulawesi después de las primeras personas que llegaron a Papúa Nueva Guinea y Australia, según Adam Broom, coautor del estudio sobre los hallazgos. Broom dice que los toaledanos eran un grupo bastante aislado de cazadores-recolectores que vivieron en Sulawesi desde hace 8000 a 1500 años. Basé tenía 17 años cuando murió, y murió hace entre 7300 y 7200 años. Sus huesos no dejaron signos de lesiones, infecciones o cualquier otra causa obvia de muerte. Basé es uno de los 3 esqueletos antiguos de la región de la que los científicos han logrado extraer ADN. Su ADN estaba degradado y solo el 2% de su información genética se recuperó de él, pero fue suficiente para saber que compartía aproximadamente la mitad de su ADN con los pueblos indígenas australianos y papúes. Esto apunta a una posible ola de migración a través de la región entre las personas que fueron las primeras en llegar a Australia y Papúa Nueva Guinea, pero el resto del ADN de Basé proviene de una población desconocida que se originó en Asia. Los expertos no están seguros de si hay descendientes vivos de este grupo o si se extinguió, pero saben que la información genética de la mujer es diferente a la de las personas que viven hoy en Sulawesi. Número 4. Fábrica de amuletos vikingos. En ciertas partes de Europa, incluidas Dinamarca, Inglaterra y Rusia, los arqueólogos han encontrado antiguas estatuillas de bronce de mujeres de pelo largo sosteniendo espadas y escudos. Estudiaron durante mucho tiempo para encontrar una explicación de los artefactos, que se remontan a más de 1000 años de la era vikinga. Los investigadores inicialmente concluyeron que los amuletos representaban a mujeres guerreras míticas llamadas valquirias, que los antiguos escandinavos creían que llevaban a los guerreros caídos al más allá. El arqueólogo Peter Handekers y sus colegas desafiaron recientemente esta teoría, argumentando que las pequeñas figuras representaban mujeres reales que desempeñaron papeles importantes en ceremonias vikingas. También teorizaron que los artefactos son parte de una colección más grande de objetos rituales que apuntan hacia roles de género complejos en la época vikinga de Europa. Los investigadores citaron el descubrimiento de 2017 de un taller de joyería de principios del siglo IX en la costa occidental de Dinamarca como prueba de esto. Parece como si los vikingos usaron moldes de arcilla para fabricar estatuillas de bronce en el sitio. Además de producir amuletos, el taller hizo estatuillas de hombres y artículos cotidianos no míticos como ruedas y caballos. Hablando con National Geographic, la coautora del estudio y arqueóloga Sarah Craw dijo que los amuletos no representan necesariamente a mujeres guerreras. En cambio, sugirió que las figuras transmiten líneas de género borrosas. Por ejemplo, muchas muestran mujeres sosteniendo armas y hombres tirando de su cabello largo. Si bien estos artefactos siguen siendo en gran parte un misterio, en el mundo antiguo no siempre había una línea clara que separara lo femenino de lo masculino. Número 3. Objetos funerarios raros. Mientras excavaban a un antiguo túmulo funerario en la República de Jacasia, en Rusia, los arqueólogos descubrieron un entierro inusualmente bien conservado que data de 1700 años. La tumba pertenecía a una mujer y a otra persona de la cultura Tashtik. Contenía objetos orgánicos que normalmente se deterioran con el tiempo, incluidos artículos hechos de madera, corteza y tela, así que los arqueólogos estaban realmente emocionados. En el cráneo de la mujer se encontraron pedazos de una máscara de yeso
universo que se desmoronó con el tiempo. Actualmente los científicos están tratando de restaurarla. Una muñeca descompuesta descubierta cerca del cuerpo contenía los restos cremados de otra persona. La tumba contenía una colección de bienes, incluidos frascos, un barril ornamentado, un objeto parecido a una pequeña tina y un objeto misterioso que los arqueólogos llaman la caja. Mirage News informó que los expertos podrían tardar años en terminar de estudiar y realizar pruebas a los elementos, pero esperan aprender más sobre el enigmático pueblo Tashtik. La cultura vivió en el sur de Siberia entre los siglos I y VII, durante la Edad de Hierro. Su estilo de vida giraba en torno a la agricultura y la ganadería, pero se sabe poco más de ellos. Número 2. Tallados del inframundo. Hace unos 3200 años, alguien que vivía en lo que hoy es Turquía hizo una serie de tallas de piedra en un antiguo calendario y mapa del cosmos. La obra de arte representa lo que parece ser un inframundo debajo de la Tierra. Si bien la obra de arte se descubrió en 1834, los expertos desafiaron recientemente algunas de las aproximadamente 90 imágenes que incluyen animales, dioses y criaturas míticas. Los dibujos de las diosas del sol y la tormenta se encuentran más altos que las otras imágenes, incluidas representaciones de las fases lunares y estacionales, un templo y gente común. Las imágenes del inframundo, incluidas dedicatorias al dios de la espada, se encuentran en una habitación separada. Un estudio publicado recientemente afirma que la obra de arte representa la comprensión del universo de un grupo antiguo de personas, dividida en el cielo, la tierra y el inframundo. Los dibujos también simbolizan procesos cíclicos de nacimiento y renovación, incluida la transición entre el día y la noche, el verano y el invierno. Por supuesto, solo las personas que hicieron la obra de arte sabían exactamente lo que significaba y por qué era importante para ellos. Número 1. Construcción temprana de monumentos. Hace unos 7000 años, las personas que vivían en lo que ahora es el noroeste de Arabia Saudita construyeron una serie de estructuras de piedra conocidas como mustátiles, y son mucho más antiguos y complejos de lo que los investigadores pensaban originalmente, según un estudio publicado a principios de este año. Un mustátil consta de un largo patio rectangular con una plataforma de cada extremo. Hay más de 1000 de ellos y varían en tamaño, con el más grande midiendo más de 600 metros de largo y el más corto con solo 20 metros. Estos misteriosos monumentos se extienden sobre una vasta área de 200.000 kilómetros cuadrados. A pesar de sus diferencias de tamaño y distribución generalizada, los mustátiles comparten características comunes. De hecho, su forma es casi idéntica de una de la otra, según la arqueóloga Melissa Kennedy, que habló con The Art Newspaper. Ella señala estas similitudes como evidencia de una religión compartida en la región durante el período neolítico tardío. Algunos de los mustátiles sin duda requirieron muchos constructores, porque son muy grandes. Debido a esto, los investigadores piensan que fueron creados por una sociedad o grupo altamente organizado con puntos de vista y objetivos comunes. El equipo encontró entradas estrechas en los patios de los mustátiles, así como celdas circulares de piedra. Un sitio contenía fragmentos de cráneo y cuerno de ganado, cabras, gacelas y ovejas. Las piezas fueron depositadas alrededor de un monolito en lo que parecen ser ofrendas rituales entre el 5300 y el 5000 a.C., mucho antes de que se construyeran Stonehenge y las pirámides de Egipto. Por fascinantes que sean estos descubrimientos, nos dan más preguntas que respuestas. Los expertos aún no saben exactamente quién construyó las estructuras, por qué o qué deidades específicas adoraba la gente dentro de las estructuras. Melissa Kennedy admitió que es posible que estos misterios nunca se resuelvan, pero que la investigación en sí es emocionante. Número 9. El tesoro de Cheapside. En 1912, un grupo de trabajadores de Londres hizo un descubrimiento extremadamente valioso. Estaban demoliendo un edificio antiguo cerca de la Catedral de St. Paul de Cheapside y bajaron al sótano, donde comenzaron a cortar los ladrillos. Algo brilló y llamó su atención. Resulta que era una caja de madera repleta de tesoros. Había joyas, gemas y muchos otros objetos preciosos. Ahora se conoce como el tesoro de Cheapside y es la colección más grande de joyas conocidas de la era isabelina y Estuardo jamás encontrada. Los expertos creen que el alijo, que consta de casi 500 piezas, se ocultó hace unos 350 años, y estudios en profundidad más recientes lo han fechado en algún momento entre el 640 y el 666. La historia cuenta que un comerciante de gemas viajó de Oriente a Inglaterra, trayendo consigo cajas y cajas llenas de gemas. Alguien lo vio con un diamante del tamaño de una nuez colgando en su cuello, y luego lo siguiente que sabe es que fue envenenado, y su tesoro
tesoro desapareció. Un curador del Museo de Londres dijo que un joyero y un orfebre pudo haber reunido la colección de joyas y haberlas guardado antes de ir a la batalla. Sin embargo, nadie sabe quién era esta persona. Si bien era realmente común que las personas enterraran sus objetos de valor durante este tiempo, eventualmente regresaban a buscarlos. Al debutar la exhibición de la colección en 2013, el Museo de Londres la describió como la fuente más importante de nuestro conocimiento sobre la joyería moderna temprana en todo el mundo. Los artículos consisten en joyas hechas con materiales de diferentes continentes, incluidas esmeraldas colombianas, diamantes de la India y perlas de Bahrein. Entre los tesoros se incluyen un reloj de esmeralda, un reloj de latón dorado, un colgante de perlas y zafiros de la era bizantina, un colgante de oro con zafiros y más. El reloj de esmeralda solo se considera invaluable. Cortado de una enorme piedra de esmeralda, la artesanía es increíble. Las esmeraldas son piedras delicadas y se fracturan fácilmente. Cortarla y hacer una tapa y grabar un reloj directamente en ella es increíble. Pero nadie sabe quiénes fueron los increíbles joyeros, ni la historia detrás de quién escondió este sorprendente tesoro, solo si las piezas pudieran hablar. Número 8. Sakwala Chakraya. Ubicada en la actual Sri Lanka, Anuradhapura, conocida localmente como Rajarata o Tierra de los Reyes, es una antigua ciudad sagrada y el primer reino de la isla. Establecida en el 377 a.C., sigue siendo el destino sagrado para los peregrinos budistas de todo el mundo. Dentro de Anuradhapura, en un sitio de 16 hectáreas llamado Ramnasu Uyyana, hay una losa de 1.8 metros de largo que se dice que contiene la fórmula para descubrir los secretos del universo, conocida como Sakwala Chakraya, que en singalés significa ciclo del universo y apodada el portal estelar. La losa contiene una colección de símbolos que se interpretan ampliamente como una carta cosmológica de algún tipo. Frente al supuesto mapa espacial, hay una serie de 4 asientos tallados en roca. Los arqueólogos e historiadores no han logrado explicar los asientos o la puerta estelar en términos racionales. En declaraciones a la BBC, el profesor de arqueología de la Universidad de Kelaniya, Raj Somadeva, dijo que los elementos podrían remontarse al siglo VII, cuando comenzó la segunda fase importante de desarrollo del sitio, pero que los orígenes, el significado y la función del gráfico están completamente ausentes de los registros históricos, que por lo demás son meticulosos y completos. Esta sociedad mantuvo buenas notas, pero las menciones de este lugar no se encuentran en ninguna parte. Los teóricos de la conspiración y los detectives del sillón han sugerido que la puerta estelar es un portal entre la Tierra y el espacio, y que la gente antigua lo usaba para comunicarse con extraterrestres, o que los extraterrestres viajaban a la Tierra para extraer oro. Algunos también han conectado las marcas de la tabla con símbolos similares que se encuentran en el sitio de Antiguo Egipto de Abu Ghurab y la puerta de la entrada a los dioses en Perú. Las puertas estelares aparentemente están por todas partes. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Cueva de Rainstone. Debajo de la ciudad de Rainstone, en Hertfordshire, en Inglaterra, hay una cueva artificial de orígenes desconocidos, llena de tallas enigmáticas. Con 5 metros de diámetro y 8 metros de alto, la cueva tiene la forma de una campana hundida en piedra caliza. Probablemente alguna vez estuvo dividida en 2 niveles. El estilo de las tallas medievales que cubren las paredes de la cueva nunca se había visto en ningún otro lugar de Gran Bretaña, y los únicos ejemplos similares conocidos se encuentran en Israel y Checoslovaquia. Esta imaginería elaborada, que se cree que se remonta al siglo XIII, representa una serie de figuras y escenarios bíblicos, incluida la crucifixión de Cristo y lo que parecen ser representaciones de Santa Catalina de Alejandría, San Lorenzo, San Cristóbal y otros. Los expertos parecen no estar de acuerdo sobre quién construyó la cueva y para qué se usó. Una teoría popular sugiere que sirvió como un lugar de reunión secreto para los caballeros templarios o como una de las primeras logias masónicas. Otra idea supone que la cueva fue construida como una capilla privada para Lady Rosia, la esposa del mayordomo de Guillermo el Conquistador. Hay teorías menos descabelladas, incluida la que los monjes agustinos utilizaron la estructura como una instalación de almacenamiento. Tal como están las cosas actualmente, tu conjetura es tan buena como la mía. Así que, ¿quién crees que la construyó? Déjame saberlo en los comentarios. Número 6. Grafitis de cruces.
Los muros de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén están cubiertos por miles de pequeñas cruces que, hasta hace poco, los investigadores creían que fueron talladas por peregrinos medievales, pero pueden haber sido malinterpretados durante años. Un nuevo estudio puso esta teoría patas arriba cuando descubrió que era probable que solo un puñado de personas, tal vez canteros o artistas, tallaran las cruces para los peregrinos y que los viajeros guardaran el polvo del grabado como recuerdo del lugar sagrado. Muchas de las cruces datan de los siglos XIV y XV, varios siglos después de las cruzadas, lo que indica que los peregrinos postmedievales se aventuraron en masa al lugar. El líder del estudio, Amit Rehem, notó durante una visita a la iglesia que las cruces parecían estar talladas por expertos, desafiando la idea de que fueron colocadas allí por miles de personas diferentes. También vio a un visitante tratando de grabar una cruz en la pared, pero el personal de seguridad y la iglesia se apresuró a detener a la persona, lo que le hizo preguntarse quién en su sano juicio habría permitido que los peregrinos dejaran su huella en la pared hace cientos de años. Utilizando tecnología de imagen avanzada, Rehem y su equipo analizaron las cruces con intrincados detalles, hasta las técnicas de cincelado que se utilizaron para crearlas. Junto con las cruces, notaron inscripciones que contenían nombres y fechas, presumiblemente indicando los periodos de tiempo aproximado durante los cuales se inscribieron las cruces cercanas. Es cierto que el estudio no es concluyente y las tallas requieren una mayor investigación para determinar si realmente se remontan a las cruzadas y los peregrinos medievales mantuvieron polvo de las cruces. Número 5. Estructura misteriosa. Mientras excavaban una histórica estación de tren en el lado asiático del distrito Kadıköy de Estambul, los arqueólogos encontraron las ruinas de una estructura de mármol que cubría fosas comunes. Ubicada en la frontera entre Europa y Asia, se cree que la estructura era sagrada, pero no saben para qué se usó, y la arquitectura circundante tampoco ofrece pistas. Encontrada en las plataformas de espera de la estación, la forma de la gran estructura fue indudablemente utilizada con fines religiosos, pero los investigadores confían en que no era una iglesia, porque nunca antes habían visto nada parecido. Creen que encontrarán más respuestas a medida que continúen excavando y descubriendo más artefactos y estructuras. Además, la fosa común es algo de tener en cuenta, pero los arqueólogos no parecen demasiado preocupados por eso en este momento. Las excavaciones comenzaron en 2018, cuando la estación se cerró por renovaciones, y han encontrado numerosos hallazgos fascinantes de diferentes civilizaciones que han vivido allí a lo largo de los siglos, incluidos un rompeolas, 2 depósitos de agua y 18.000 monedas que datan del siglo VII a.C. El distrito Kadıköy, un bullicioso centro comercial del mundo antiguo, fue una vez el hogar de un lujoso palacio bizantino, por lo que todo que dejó atrás fueron coloridos mosaicos y piezas de mármol. Los arqueólogos también han descubierto los restos de una iglesia de 1500 años de antigüedad y una fuente que se remonta a principios de la era bizantina. Número 4. Cabeza de piedra no identificada. A finales del año pasado, los titulares detallaron el descubrimiento de una misteriosa cabeza de piedra en la abadía de Shaftesbury en Dorset, en Inglaterra. Los arqueólogos no solo estaban desconcertados por la identidad del objeto, sino que también estaban inseguros del género de la persona, debido a la combinación de una mandíbula aparentemente masculina y el cabello largo y suelto de una mujer, según The Guardian. Faltaban la nariz de la cabeza, la línea de la mandíbula y otros rasgos faciales, posiblemente debido al daño infligido por un mazo, lo que oscureció aún más la identidad del sujeto. Debido a que el individuo lleva una corona, los investigadores saben que la escultura posiblemente representa una figura real. Basándose en su edad estimada que se remonta a la década de 1340, supusieron que el sujeto es el rey Eduardo II, quien gobernó desde 1307 hasta 1327, después de heredar la corona como único hijo superviviente de su padre. El tumultuoso reinado de Eduardo II se caracterizó por una derrota escocesa, al verse obligado a entregar la corona a su hijo de 14 años y una presunta relación homosexual, que en ese momento se consideraba tabú. Al ser depuesto, fue encarcelado y ejecutado. El equipo que descubrió la estatua cree que puede ser parte de una galería más grande de esculturas que representan miembros de la realeza que alguna vez estuvieron allí. Fundada en el 888 por el rey anglosajón Alfredo el Grande, la abadía fue la primera casa religiosa de Inglaterra exclusivamente para mujeres. Prosperó durante siglos antes de cerrarse en 1539 bajo la orden de Enrique VIII y a partir de entonces cayó en ruinas. Los arqueólogos han admitido que es posible que nunca establezcan definitivamente la identidad de la cabeza de piedra, pero aún lo están intentando.
Número 3. Montículos gigantes. Una colección de al menos 19 montículos de tierra llamado túmulos, algunos de los cuales son tan grandes como un edificio de 6 pisos, se han mantenido en Israel durante más de 2500 años. Ubicados en los suburbios a las afueras de Jerusalén, son una vista diaria para muchos lugareños, pero nadie sabe quién los construyó ni por qué. En un esfuerzo por llegar al fondo del misterio y en previsión de la construcción de un nuevo desarrollo de viviendas, la Autoridad de Antigüedades de Israel realizó recientemente una excavación exhaustiva de uno de los montículos. En el interior encontraron las ruinas de un edificio que data de hace unos 2700 años y varias docenas de asas de frascos estampadas que creen que se remontan al reino de Judá durante el período del primer templo. El equipo teorizó que el sitio era un centro administrativo, pero no están seguros de por qué la estructura de la era bíblica fue enterrada o si hay cosas similares escondidas debajo de otros montículos. Debido a que los montículos están situados muy cerca unos de otros, algunos arqueólogos piensan que su creación se debe a un propósito unificado. El arqueólogo jefe de la Autoridad de Antigüedades de Israel para Jerusalén, Yuval Baruch, explicó que la cantidad de trabajo requerido para construir los montículos sugieren que eran más que simples montones de basura o piedras y tierra que se despejaron de los campos agrícolas cercanos. Una excavación de 1953 encontró un muro de contención con un conjunto de escaleras que conducen a una plataforma en el interior que estaba llena de huesos de animales quemados y evidencia de fuego. La arqueóloga israelí Ruth Amiran especuló que el contenido se remonta al siglo 7 u 8 a.C. y que la estructura era un lugar de culto que había sido ilegalizado. Los expertos son escépticos ante esta teoría, pero dan cierta credibilidad a la idea propuesta en 2003 de que en los sitios se llevaban a cabo ceremonias conmemorativas a los reyes bíblicos de Judá, al señalar que casi todos los descubrimientos arqueológicos cerca de los montículos están relacionados con la agricultura y la administración. Los investigadores modernos se han distanciado en gran medida de las teorías religiosas y algunos conectan los montículos con un centro administrativo y un palacio cercanos, que alguna vez sirvió como centro de recaudación de impuestos. Número 2. Disco de Nebra. Mientras buscaba un tesoro cerca de la ciudad alemana de Nebra en 1999, un grupo de personas con detectores de metales descubrió un disco azul verdoso de 33 centímetros con una luna creciente, un sol o luna llena y dos bandas doradas, una que puede representar el horizonte. Los buscadores dañaron gravemente el artefacto mientras lo excavaban e intentaron venderlo ilegalmente. Las autoridades suizas lo atraparon en una operación encubierta en 2003 y el disco fue entregado posteriormente al gobierno, que tiene jurisdicción sobre el área donde lo encontraron. En parte debido a su pasado sombrío, rastrear los orígenes del objeto ha sido un desafío para los investigadores, que inicialmente lo fecharon alrededor del 1600 a.C., lo que lo haría tan viejo como aproximadamente 3600 años. Si esto es exacto, significaría que el disco es la representación de los cielos más antigua conocida del mundo, pero algunos eruditos han desafiado esta fecha propuesta, mientras que otros creen que el disco es completamente falso. Un estudio reciente afirma que el artefacto es hasta 1000 años más joven de lo que se estimó originalmente y argumenta que carece del significado profundo que los investigadores le han atribuido. Para gran indignación de la sociedad alemana, también afirma que el disco no fue descubierto cerca de Nebra. Los arqueólogos que han llevado a cabo el estudio creen que el disco data del 2800 al 2050 años, durante la era de hierro celta, y que la confusión entre las fuerzas del orden y las personas que lo encontraron han hecho que sea bastante difícil averiguar dónde estaba, de dónde vino realmente y lo que significa. Número 1. Retrato misterioso. Durante siglos, un retrato de una mujer desconocida ha adornado los pasillos de las casas reales de Inglaterra, dejando a los investigadores tan desconcertados que se han resignado a la posibilidad de que nunca descubran quién es ella. Conocido como Retrato de una mujer, el cuadro en cuestión se encuentra actualmente en el dormitorio de María, la reina de Escocia, en el Palacio Holyrood House de Edimburgo, en Escocia. El año pasado, los expertos anunciaron que finalmente habían identificado al sujeto como María Bolena, la hermana mayor de la desafortunada segunda esposa de Enrique VIII, Ana Bolena. La pintura es parte de una colección de 14 retratos encargados especialmente, llamados bellezas, que probablemente fueron creados durante la década de 1630 por el artista flamenco Remigius van Lipput. Curiosamente, el retrato de María presenta ropa del siglo XVI, mientras que las otras 13 mujeres visten atuendos del siglo XVII. Esta confusión provocó que el retrato no identificado se separara del resto durante el siglo XIX. El equipo identificó la pintura analizando la edad de su panel de madera mediante un proceso llamado dendrocronología.
El material provino de un roble báltico que se cortó en algún momento entre el 1651 y el 1671, coincidiendo con otro retrato no identificado previamente de la colección. El investigador e historiador principal, Justin Davis, dijo que es probable que la mujer sea María Bolena, pero que nunca se puede estar 100% seguro en la historia del arte, porque no podemos estar al lado del pintor cuando lo estaba haciendo. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos artefactos te pareció más raro? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.